Esta mañana tan linda, otoñal, nubladita. Quizás algunas gotitas van a caer en el día, pero estamos contentos de estar en la presencia del Señor. Walter está predicando en Buenos Aires desde el viernes y me encomendó este tema en esta mañana, que ustedes saben que estamos repasando la misión de la iglesia. ¿Para qué está la iglesia? En primer lugar, para honrar a Dios. Y ya vimos algunos temas como honrar a Dios con las actitudes, con nuestra presencia en la iglesia, con nuestro servicio y también en la intimidad de la familia. Pero esa es la misión vertical, honrar a Dios. La horizontal es acompañar a las personas a rehacer su relación con Dios y también consigo mismo y también con los demás y también con todo el entorno de la sociedad y hacerlo momento tras momento hasta el final. La semana pasada el tema era el abrazo del Padre, nuestra relación con Dios. Y el tema en esta mañana será sanos para sanar a otros. Nunca podemos llegar a ser utilizados por Dios a menos que estemos sanos, fuertes, transparentes en la presencia del Señor. Y esto es muy fácil. Ustedes saben que cuando los Médicos Sin Frontera examinan a sus candidatos, les hacen análisis de todos los temas, de todo el organismo, y se necesita que los médicos sean sanos, sin ninguna enfermedad que les haya afectado o infecto contagiosa, porque van a estar en el frente de batalla, van a estar en los lugares donde hay mayor contaminación. Por lo tanto, se necesita que esos profesionales sean sanos. También a los misioneros, cuando se los envía a otros países, sobre todo a países que tienen una menor posición material y económica y todo lo demás, donde existe más pobreza, más enfermedad, también se los prepara. Y a mí mismo me ha tocado tomar medicinas especiales cuando uno va a esos países que hay gran infección en el agua y también en los alimentos. Pero ¿saben ustedes que también en la vida cotidiana necesitamos estar sanos para sanar a los demás en el ámbito familiar, en el ámbito congregacional, en el ámbito del servicio para el Señor? Si alguien lidera en la iglesia y no ha experimentado la salud que viene de Dios, no puede transmitir esa salud a otros. Partimos de la base fundamental, como nuestro primer tema de consideración en esta mañana, reconocer que la humanidad está enferma. La sociedad en la que vivimos está enferma. Para esto solamente lo podemos comprobar leyendo los periódicos, recibiendo el impacto de los noticieros televisivos, y en todo momento vamos a ver que aún en las tiras de producción comediante, en la televisión y todo, se ve que las personas tienen una perturbación mental permanente. Es decir, la humanidad está enferma. El profeta Isaías, 740 años antes de Cristo, lo cual quiere decir que 2767 años antes que nosotros, profetizó que la humanidad estaba enferma. Lo dijo claramente y dice: Dios puso criaturas en el planeta Tierra. Dios puso criaturas para que lo habitaran, para que se reprodujeran, para que lo ocuparan, para que lo disfrutaran. Pero ellos, dice la profecía, se rebelaron contra Dios. Se transformaron en gente pecadora, se cargaron de maldad. Esta es la expresión que dice Isaías. Y dice que como consecuencia de eso, la descendencia de los seres humanos
ha sido una descendencia de delincuentes, hijos pervertidos, se alejaron y se apartaron de Dios, lo han abandonado a Dios, se empecinaron, dice, en ser rebeldes. Por lo tanto, tienen la mente enferma, el espíritu enfermo y el cuerpo. Dice profeta Isaías en una expresión tremenda, desde la cabeza hasta los pies, no hay en él cosa sana ni ilesa. Solo se puede ver en la vida de los seres humanos por causa del pecado, hinchazón, herida y putrefacta llaga. Es tremenda la palabra de Isaías. El apóstol San Pablo en el primer siglo de la era cristiana explica la corrupción de los seres humanos, la enfermedad de los seres humanos, y dice que la razón es que se olvidaron de Dios. No lo tuvieron en su noticia, dice, no lo tuvieron en cuenta. No pensaron en Dios, vivieron sin pensar en Dios, por lo tanto no lo reconocieron como Dios, no le dieron gloria a Dios, ni tampoco le dieron gracias por todo lo que tenemos en este planeta. Por lo tanto, dice, Dios los dejó, en su libre albedrío los dejó para tener una mente depravada, una mente torcida, para pensar de una forma equivocada. Seamos conscientes de que vivimos en una sociedad enferma, donde la injusticia se ve por todas partes, la violencia es incontrolable, la idolatría se reproduce, la gente prefiere imágenes antes que Dios. Las adicciones están destrozando a los seres humanos mentalmente y físicamente. La superstición, la idolatría, como decía recién, la corrupción, el fanatismo y las perversiones y los crímenes están a la orden del día. Por lo tanto, nosotros vemos eso y se suceden uno tras otro. Recién pasaba por el Hospital Cuyen y veía que anoche la porcentaje dice que llegan 2 personas baleadas por día y una herida de arma blanca. Todos los días, en promedio, ya vienen los últimos meses siendo así, y cada vez las heridas son más graves. Cada vez las personas llegan con menos perspectivas de vida. También nosotros vemos que el secuestro de chicas, que está explicado en la Biblia, dice, vendrá un tiempo, dice en 2 Timoteo capítulo 3, cuando las jovencitas, adolescentes serán secuestradas, arrastradas y llevadas a ser violadas, etcétera, etcétera. Esto está pasando en Argentina, y no sabemos en el mundo qué porcentaje habrá, todos los días, promedio 1 por día, de lo que se sabe y de lo que no se sabe. La sociedad está enferma, pero también tenemos que admitir, en segundo lugar, que el que pertenece a Cristo debe estar sano. Porque ustedes saben que la Biblia dice claramente que cuando alguien viene al Señor, ese glorioso Señor Jesús, que es el Hijo de Dios por parte de Padre, que es el ser humano perfecto por parte de Madre, porque nació de la bienaventurada Virgen María con un nacimiento virginal. Por lo tanto, el Señor Jesús, que gloriosamente murió en la cruz, y lo vamos a recordar con pan y vino esta mañana, símbolo del cuerpo y de la sangre de Jesús derramada por nosotros en la cruz, produjo el mensaje glorioso del Evangelio. El Evangelio irrumpió en todas las naciones, en todos los idiomas, en todas las culturas. Y el Evangelio produce la transformación del ser humano. Porque Jesús dijo, si alguien oye mi palabra y cree en mí, tendrá vida eterna. Y no vendrá la condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. El apóstol Pablo decía, si alguno está en Cristo, si alguno pertenece a Cristo, si alguno se entregó a Cristo, si alguno experimentó esa conversión a Cristo, es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron para siempre. Una perspectiva de vida nueva y gloriosa y renovada está por delante. Por lo tanto, nosotros hemos visto que Dios coloca la palabra de Dios en las mentes y en los corazones. Esto está escrito en la profecía de Jeremías, lo repite el escritor a los hebreos cuando dice, viene un día en que yo pondré mis leyes, dice Dios, en el corazón de las personas. Amarán mi palabra y las escribiré en sus mentes. ¿Saben que una de las cosas que sustentan a los cristianos
es que vivimos con la palabra de Dios que vive en nosotros. San Pablo decía que la palabra de Dios more, viva, habite en abundancia en cada uno de sus corazones y en sus mentes, para que sean iluminados con la verdad, para que puedan vivir una vida transparente, sana, positiva, llena del entusiasmo y del poder de Dios, para que puedan mostrar a la sociedad que está enferma que hay personas que no están tan enfermas, que han experimentado la salud y la sanidad que viene de Dios. El que pertenece a Cristo debe estar sano. Ustedes saben que en todas las epístolas, las cartas, la carta de San Pablo a las distintas iglesias, la carta de San Pedro, las cartas de los apóstoles, siempre hay una primera parte que tiene que ver con lo que creemos, que tiene que ver con lo inamovible, que tiene que ver con la verdad, que tiene que ver con nuestro credo. Pero luego hay una segunda parte que tiene que ver con nuestra práctica, con nuestra vida, para que vivamos conforme a lo que creemos. En todas las epístolas encontramos eso. Y cuando escribe la epístola a los Efesios, aquella iglesia poderosa del Asia Menor, San Pablo, a partir del capítulo 4, porque en los primeros 3 capítulos habla de nuestra fe sólida en las verdades de Dios, a partir del capítulo 4 y en el verso 17 habla de cómo debe ser nuestra vida, si es una vida saludable y sana. Dice, esto pues es lo que les digo y es lo que les encargo en el nombre del Señor, que ya no vivan como los otros que son paganos. ¿Quiénes son los paganos? Los que no conocen a Dios. Usted me dice, pero hay gente que ha oído de Dios. Sí, hay gente que aún es cristiano nominal, dice ser cristiano, pero no experimentó la conversión. No experimentó aquel momento en que se arrepintió de todos sus pecados y se entregó a Jesús y le recibió como su Salvador y sintió el impacto del Espíritu Santo en su vida y comenzó a pensar de una forma diferente porque Dios escribió en su mente la ley y en su corazón sus palabras para vivir de acuerdo a lo que conviene. Por lo tanto, dice, no vivan como los demás, como los paganos, los cuales viven de acuerdo con sus equivocados criterios. Cuando la mente está desviada, cuando la mente está torcida, cuando la mente está enferma, razona con criterios equivocados y tienen oscurecido el entendimiento. ¿Han visto que a veces uno le predica la verdad de Dios a una persona, por más intelectual que sea, no lo entiende? No lo entiende, tienen oscurecido el entendimiento. Y dice más, ellos no gozan de la vida que viene de Dios. No gozan del amor, de la paz, del poder, de la predicación, de la oración, de la Biblia. No gozan. Estas cosas les aburren. No las pueden disfrutar porque no conocen a Dios. Por lo tanto, todo lo que viene de Dios les resulta tedioso, aburrido, porque son ignorantes a causa de la insensibilidad de su corazón. El corazón se vuelve insensible, el espíritu se vuelve tenebroso y por lo tanto ignoran las cosas de Dios. Aunque las sepan, las ignoran. San Pablo decía, cuando él fue un fanático perseguidor de la iglesia, al principio, antes de convertirse al Señor, cuando era un fanático de la religión, cuando era capaz de odiar a las personas que no eran como él, era una persona tan enferma en su mente y en su corazón que la Biblia dice que respiraba odios y amenazas. Amenazaba a la gente. Vivía tediosamente pensando que los demás, si no obedecían a su religión, no podían ser admitidos. Pero él luego se justifica cuando se convirtió al Señor y dice, todo esto, hermanos, lo hice por 2 razones, por ignorancia y por incredulidad. La ignorancia lleva a la incredulidad, a la oscuridad. Y se han endurecido y se han entregado a los vicios, cometiendo sin freno toda clase de cosas impuras. Aquí dice que cuando el corazón se endurece, entonces las adicciones penetran por todos los sentidos. Hay adicciones físicas,
hay adicciones mentales, como la mentira, como el orgullo, como la soberbia, como la vanidad. Hay también adicciones espirituales, como la inclinación morbosa hacia las fuerzas de oscuridad, hacia la brujería, hacia el curanderismo, etcétera, etcétera. Las personas que se desenfrenan cuando entran en estas adicciones pueden practicar toda clase de cosas impuras. Y uno lo puede ver por televisión. ¿Qué fábrica de pecados es la mente de una persona que está retorcida? Pero ustedes no conocieron a Cristo para vivir así. ¿Qué frase esta? La deberíamos repetir, la deberíamos tener colgada acá en nuestra mente, entre los ojos, con todo el corazón. Ustedes no conocieron a Cristo para vivir así. No vamos a volver a vivir como vivíamos antes. No nos vamos a desenfrenar, no nos vamos a dejar aprisionar por ninguna adicción. Pues ciertamente ustedes oyeron el mensaje acerca de Él y aprendieron a vivir como Él lo quiere, según la verdad que está en Jesús. Es interesante. Primero hemos oído, después hemos aprendido. Por eso qué importante que es oír. Cuando uno viene a la iglesia, oye la palabra de Dios. Cuando uno lee la Biblia, lee la palabra de Dios y penetra por sus ojos, por sus oídos, a la mente y baja al corazón. Y se aprende, al oír se aprende a vivir de una manera diferente. Por eso ustedes deben renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse de lo que antes eran. Es decir, esto, ya que todo eso se ha corrompido a causa de los deseos engañosos. La gente vive con los deseos que los seducen y que son engañosos. Son dulce como la píldora por fuera, que es dulce, pero adentro es venenosa y amarga. Por lo tanto, la gente se deja seducir, y porque se deja seducir, dice el versículo anterior, el anterior, dice, por eso deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir. El renunciamiento es algo voluntario, del libre albedrío del ser humano. No es que te impongan nadie renunciar. Son falsas las religiones que prohíben cosas a la gente. La Biblia no prohíbe, la Biblia indica cuál es el camino y indica que no debemos meter las manos en el fuego para no quemarnos, pero nos indica, no nos obliga. Nosotros voluntariamente debemos renunciar a nuestra antigua manera de vivir y despojarnos de lo que antes éramos para vivir una vida así perniciosa. Por eso ustedes deben renunciar. Y dice el versículo siguiente que todo esto porque los deseos engañosos nos llevan a la corrupción. Deben renovarse espiritualmente. El cristiano experimenta salud espiritual si se renueva. Lo que ayer era nuevo, hoy ya no es nuevo. Siempre debemos renovarnos. Renovarnos no significa inventar nada nuevo, sino recuperar lo que ya existe y renovarlo en nuestra mente. Renuévense espiritualmente en su manera de juzgar, de pensar, de razonar y revestirse de la nueva naturaleza creada a la imagen de Dios. Nosotros, cuando vinimos a la cruz, trajimos nuestros pecados, nuestras cargas, nuestra vieja naturaleza pecaminosa que se dejaba seducir por deseos engañosos. Y descubrimos cuál es la verdad de Dios. Descubrimos la vida verdaderamente feliz, la vida que disfruta de todo lo que Dios ha creado. Llámese comida, llámese sexo, llámese lo que sea, para nuestro bien, dentro de los límites gloriosos que Dios nos ha puesto para que aprovechemos bien la vida. Y que se distingue por una vida recta y pura. ¿Cómo es una vida recta y pura? Basada en la verdad. La verdad es la palabra de Dios. Por lo tanto, esa vida recta y pura Dios quiere para cada uno de nosotros. Ahora, dice claramente el versículo que sigue, y estoy leyendo una lectura bíblica extensa, porque a veces no leemos la Biblia tan extensamente. Por lo tanto, ya no mientan más, sino diga cada uno la verdad a su prójimo, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Cuando alguien miente, se está mintiendo a sí mismo. Si se enojan,
no pequen. Que el enojo no les dure todo el día. En otra versión bíblica dice, no se acuesten llevando al sueño el enojo, porque entonces ya no es enojo, es resentimiento. Por lo tanto, debemos evitar los rencores, evitar el enojarnos en vano y no demos oportunidad al diablo. Esta es otra frase de la Biblia, muy breve, pero que debiéramos tenerla bien colgada en nuestra mente para leerla todos los días. No le den ocasión, no le den oportunidad, no le den lugar al diablo, porque las fuerzas de oscuridad existen y pueden influenciar sobre nuestra mente, sobre nuestros pensamientos, pueden seducirnos y llevarnos al error. No le den lugar al diablo. Si alguien se enoja, es muy probable que le dé lugar al diablo. El que robaba, dice Pablo, se ve que había muchos delincuentes o exdelincuentes en la iglesia. Había gente que vivía al margen de la ley. El que robaba, deje de robar y póngase a trabajar realizando un buen trabajo con sus manos para que tenga algo que dar a los necesitados. Pablo está pensando, trabaje para tener, y no solo para tener para sí mismo, sino para tener para compartir con otros. No digan malas palabras. Tremendo esto, ¿eh? Este es un sello que demuestra quién es un cristiano sano o un cristiano enfermo. Porque si alguien dice palabras sucias, se las permite decir, Jesús dijo, del corazón salen las malas palabras y los malos pensamientos. Si alguien dice palabras sucias, es porque tiene un corazón sucio. A veces cuando vemos personas que usan lo que decimos palabrotas, no solamente palabras sucias, sino palabras vulgares, fuera de corrección, están diciendo, miren qué inmundo soy por dentro. Te lo están vomitando en la cara. Por lo tanto, como cristianos, si somos sanos, no digamos malas palabras, sino palabras buenas, que edifiquen, que fortalezcan a la comunidad y traigan beneficios a quienes les escuchan. Si vamos a hablar, hablemos para beneficiar a los demás y no para desprestigiar ni para calumniar a nadie. Por lo tanto, dice, no hagan que se entristezca el Espíritu Santo de Dios. Otra frase que hay que colgar en la mente y en el corazón. No den lugar al diablo, pero no hagan que se entristezca el Espíritu de Dios, porque el cristiano tiene el Espíritu de Dios adentro. Y cuando está haciendo algo malo, está enfrentando o afrentando o entristeciendo al Espíritu Santo que está en ustedes, con el que ustedes han sido sellados para distinguirlos como propiedad de Dios. Hay en la tierra seres humanos que caminan por una gran urbe, una gran ciudad. Algunos son sellados y otros no. Algunos son propiedad de Dios, otros no. Todos son criaturas de Dios, pero algunos son hijos de Dios y otros no. El día en que Él les dé la liberación definitiva. Prepárense porque esta es otra frase tremenda. Hay un día especial, hay un día final, hay un día en que todo se terminará. Para algunos se nos termina cuando nos vamos de aquí, de este mundo. Y ese día, tenemos que estar preparados para ese día, para que ese día realmente recibamos alegría y no perturbación. Alejen de ustedes la amargura, las pasiones, los enojos, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Tremenda palabra esta, toda clase de maldad. Por lo tanto, el Señor nos enseña que realmente nuestra vida debe ser una vida sana. ¿Saben que en la Biblia se nos muestra que aunque uno sea cristiano, aunque uno viva cerca de Dios, puede cometer ciertas irregularidades que demuestran que por momentos nuestra mente se puede enfermar? Un caso especial fue el del apóstol San Pedro. Ustedes saben que allí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo, ya se los digo, en el capítulo 16, en el verso 21, hay 4 versículos que nos muestran un episodio en la vida de Jesús raro, distinto a los demás, en que Pedro, queriendo hacer un bien, hizo un mal.
en que Pedro, pensando que su mente razonaba correctamente, estaba influenciada en una forma incorrecta. La reacción enfermiza de Pedro. La reacción enfermiza de Pedro. ¿Vemos ese cuadro? A partir de entonces, comenzó Jesús a explicar a sus discípulos que él tendría que ir a Jerusalén. Estaban merodeando cerca de Jerusalén, pero Jesús les dijo, como dice el Evangelio de Lucas, afirmó su rostro como un pedernal para ir a Jerusalén. Les dijo a sus discípulos, tenemos que ir a Jerusalén, porque allí los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley me harán sufrir mucho. Les dijo que lo iban a matar, pero que al tercer día resucitaría. Cuando los discípulos recibieron el impacto de esta declaración, que Jesús dijo, voy a sufrir mucho, me van a torturar, me van a matar, pero al tercer día yo voy a resucitar, los discípulos no pensaron en la resurrección, pensaron en este trance duro de la vida de Jesús. Y Pedro fue el que más pensó en eso. Porque Pedro era aquel que decía, Señor, aunque todos te dejen, yo no te dejaré. Fue el que sacó la espada en el huerto de Getsemaní y le tiró la cabeza del siervo del sumo sacerdote, pero este lo esquivó y le arrancó una oreja limpia. Jesús recogió la oreja sucia del piso, la pudo totalmente purificar y se la colocó y la cicatrizó en el acto. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Esta palabra reprender a Jesús parece un poco rara, pero otras Biblias dicen a reconvenirle. ¿Qué significa reconvenir? Significa amonestar, advertir. Le comenzó a dar consejos al Señor y le dijo, Dios no lo quiera, Señor. Esto no te puede pasar. Ten compasión de ti. Pero Jesús se volvió y delante de todos los discípulos le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, pues me eres un tropiezo. Ahora, no es que Jesús se lo dijo a Pedro, Pedro no era Satanás. Jesús se lo dijo a Satanás porque Satanás había influido en la mente de Pedro. A ver, nuestra lucha no es contra personas que se ven de carne y sangre, dice la Biblia. Nuestra lucha es contra fuerzas espirituales que utilizan a personas para atacarnos. Nuestro problema no es contra las personas, sino contra esas fuerzas de oscuridad, contra Satanás. Y le dijo, apártate de mí, Satanás, te descubrí, me eres tropiezo. Y luego le dice a Pedro, tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. Y aquí está la clave de poder comprobar si las influencias que vienen a nuestra mente son de Dios o no son de Dios. Cuando queremos juzgar todo con criterio humano, estamos pensando y expuestos a que Satanás nos bombardee. Cuando pensamos desde el punto de vista de Dios, con la palabra de Dios, todo es muy distinto. Por lo tanto, esto es lo que nosotros debemos tener en cuenta. La mente humana puede ser influenciada. Puede ser influenciada. Y allí tenemos un versículo clave en Proverbios, capítulo 4, verso 23. Cuida tu mente más que nada en el mundo. Cuida tu mente, porque ella es fuente de vida o de perturbación. Qué tremenda palabra esta en Proverbios. Dios nos anima a cuidar nuestra mente porque todo entra por la mente. Ya sea por el impacto de los ojos, lo que leemos o lo que vemos, ya sea por los oídos, todo va a la mente, se procesa en la mente. La mente es fuente de vida o de perturbación. Por lo tanto, el cristiano puede enfermarse espiritualmente.
puede ser influenciado por el enemigo y pensar de una forma retorcida. No voy a detenerme mucho en eso. Voy a decir que puede ver y pensar con criterios puramente humanos. Cuando nosotros queremos manejar las cosas importantes de la vida, trascendentes en el plano espiritual del reino de Dios, no podemos pensar con pensamientos y criterios puramente humanos. Porque por eso hay tantos cristianos enfermos que muestran algunos síntomas. Por ejemplo, son amargos, son negativos y son tóxicos para los demás. Amargo significa que no pueden tener o no expresan gracia de Dios. Piensan con criterios humanos. Tiene que ver con que siempre están opinando desde el punto de vista del razonamiento humano y no de la palabra de Dios. Y por lo tanto se vuelven amargos, legalistas, condicionantes, ven siempre lo malo. Lo malo lo ven, lo bueno no lo pueden visualizar. Ven lo negativo, ven lo tóxico. Es decir, se vuelven personas que en vez de bendecir a otros, los perturban. Y a veces son cristianos muy fieles. Yo recuerdo que teníamos un hermano que ya está con el Señor hace mucho tiempo. Era muy anciano. Él repartía la cena del Señor, nos dimos cuenta que después, en aquella época se usaba corbata, como tengo yo esta mañana. ¿Saben por qué uso corbata? Porque no quiero venir con bufanda. Yo me tengo que cuidar del resfrío. Para mí la enfermedad más grave es el resfrío, porque es la puerta a todas las enfermedades y por razón del corazón y de mi operación y todo lo demás, no debo resfriarme. Pero hay una cosa, en esa época se usaban todo corbata y cuando él veía a un hermano que estaba orando y le iba a servir el pan, le estiraba la corbata o le daba una patadita en la canilla para que despertara, para que dejara de orar y recibiera el pan. Nos dimos cuenta que tenía alguna pequeña desviación senil y comenzó a mirar el escote de las hermanas y a la entrada le decía, hermana, si no, vaya a su casa y cámbiese. O aquel hermano que iba a aconsejar a alguien, no en esta iglesia, pero sucedió en otra iglesia, que iba a aconsejar a otro hombre, a otro muchacho, y le iba a hablar del Señor, pero se acercó para orar por él y le dijo, viejo, ¿dejás el cigarrillo o el cigarrillo te mata a vos? Porque le olfateó el olor a tabaco, pero no era la forma de decirlo. Esos son cristianos amargos, tóxicos. O aquella mujer que iba a aconsejar, iba a orar por otra persona y le dijo, ¿por qué usa la pollera tan corta? Y la persona pensó, me mira las piernas en vez de mirarme el alma. ¿No? ¿Por qué somos tan propensos a ver los errores en los demás? Y no, el Señor dijo, no mires la paja en el ojo ajeno, sino que primero descubre dónde está la viga tuya. Pero a veces una persona que aparentemente es estricta se vuelve amarga, negativa y tóxica para los demás. Tóxico en el hogar, tóxico en la iglesia, tóxico en el liderazgo. Cristianos enfermizos. ¿Cómo estoy con el tiempo yo? Bueno, sí, tengo unos 5 o 6 minutos más, 10. Cristianos enfermizos, que los hay. Yo puedo ser uno de ellos. Vos también, hermano. ¿Cómo puedo comprobar que soy un cristiano enfermizo? La palabra de Dios dice claramente algunos síntomas. El primer síntoma son las malas sospechas. 1 Timoteo 6:4, ¿sí? Dice esta expresión, entre otras cosas, malas sospechas. Una persona está sentada en la iglesia, como están sentados ustedes, y comienza a sospechar de uno de los que cantan. Le mira el rostro y dice, este tal vez tiene vida doble. Es una mala sospecha. O tal vez escucha al predicador y está mirando y dice, este tipo por lo que está diciendo y la forma en que lo expresa,
no es sincero, es un hipócrita. Es una mala sospecha. Ahora, escúchenme una cosa. ¿Que hay buenas sospechas? Claro que hay buenas sospechas. ¿Se acuerdan que el chavo, no, más bien el Chapulín Colorado decía, lo sospeché desde un principio, decía, ¿se acuerdan? Es decir, el hijo estudió, fue a rendir y la madre lo recibe con una alegría y un beso. Yo sospeché que ibas a rendir bien. Pero yo estoy hablando de malas sospechas. La Biblia dice malas sospechas. Sospechas que se graban en la mente y el enemigo detrás de la sospecha elabora toda una elucubración tremenda. Ahora ustedes me dicen, ¿y el don de discernimiento? Les voy a decir qué diferencia hay entre el don de discernimiento y las malas sospechas. El don de discernimiento, de saber entender si algo viene de Dios o no viene de Dios, es un don espiritual. Las malas sospechas vienen de un espíritu satánico. Por lo tanto, el efecto que producen en la persona es distinto. Si yo tengo discernimiento espiritual de que alguien está viviendo una vida turbia, no me causa ningún problema, ningún trastorno. Al contrario, me trae una paz tremenda porque voy a orar por esa persona y la voy a poner delante de Dios. Voy a decir, gracias, Señor. Tal vez que sí, tal vez que no, pero yo lo pongo delante de ti porque lo quiero, lo cubro con tu amor. En cambio, las malas sospechas producen perturbación interior. La persona no está tranquila, se vuelve nerviosa, se vuelve incómoda. Dice, ¿se lo digo o no se lo digo? Se lo voy a contar a otro para que ore. Se lo voy a contar a otro. A mí me parece. Y obra Satanás. La mala sospecha trae perturbación. El discernimiento trae paz. Y lo entrega todo al Señor. Otro síntoma enfermizo son los enojos fáciles. Pablo lo dice ahí en Gálatas 5:19, el que se enoja fácilmente. Por supuesto que hay cosas que pueden, por la injusticia, producir en nosotros un enojo transitorio y pasajero, porque se lo llevamos a Dios. Pero que una persona se enoje fácilmente. Hay personas que se enojan una vez por año. Se enojan una vez por año. ¿Saben qué significa esto? Después tener que desenojarse. Después tener que arreglar por haberse enojado. Porque hay distintas formas de enojarse. Hay personas que explotan y dicen palabras porque no se contienen. No contienen los pensamientos cuando se enojan y vociferan. Hay personas que se endurecen en el rostro como un zapato viejo. Y no miran y no dicen nada. ¿Qué te pasa? No me pasa nada. Pero hay personas que se enojan 2 veces al año. Hay personas que se enojan una vez por mes. Tiene que ver con la frecuencia y la causa que te produce el enojo. Hay personas que se enojan todas las semanas, una vez por semana. Hay personas que 2 veces por semana. Hay personas que todos los días. Es un enfermo el que se enoja todos los días. Hay personas que son irascibles. Pablo dice, la ira viene por el enojo fácil. Se enojan por cualquier cosa. Si los atacan, se enojan. Si los insultan, se enojan. Hay tipos que llegan a una esquina y pegan una frenada y los 2 autos estuvieron a milímetros de tocarse. Se enojan. Vociferan, lo insultan. En vez de decir, che, viejo, gracias a Dios que frenaste. Andá tranquilo, tené un buen día. No, nada que eso. Eso demuestra la enfermedad que está por dentro, enojarse fácilmente. También hay otro síntoma, el envanecimiento. El envanecimiento es cuando una persona es intocable. Le gusta hacerse ver, o como decían en el lenguaje lunfardo, mandarse la parte. Entonces, piensa que se manda la parte, piensa que a mí no me toquen. Esto es mío. Este ministerio es mío, esta cosa es mía, yo no me invadan, y viven rechazando a los demás porque no se dan cuenta que ese sutil envanecimiento puede transformarse en soberbia y puede ser una raíz tremenda de amargura interna, porque pobrecito el que se estima más de lo que realmente es. El envanecimiento. Otra es las rivalidades.
Hay personas que viven confrontando. Necesitan tener un rival. Viven arriba del ring todo el tiempo. Si no tienen con quién y contra quién, no son felices. Por lo tanto, viven de la competencia, de la rivalidad, de compararse con otros. Esto también, dice Pablo. También hay otro síntoma y es la murmuración. Murmurar es hablar por lo bajo mal de otra persona. Por lo bajo. Subrepticiamente, subterráneamente. Es decir, ¿se acuerdan cuál fue el gran pecado del pueblo de Israel? Murmuraron. Murmuraron entre sí contra Dios, contra Moisés, contra la ley. Murmuraron. Y Santiago dice, no murmuren los unos contra los otros. No murmuren. No hablen por lo bajo mal de nadie. Y no solamente que no debemos murmurar, sino que no debemos admitir las murmuraciones. Cuando alguien nos habla mal de otra persona, decir, vamos con esa persona y aclaramos todo. Directamente. Porque la Biblia dice, vayan y vean y hablen y aclaren todo eso. Si lo aclaras, te has ganado a tu hermano. Por último, las discordias. Todas estas cosas producen discordias. Gente que dice, a ese no lo trago. Perdóname, si va, no voy yo. A ese no lo trago. Entonces se producen discordias. ¿Saben que uno tendría que leer Proverbios 6? Es interesante lo que dice. Hay 6 cosas que son abominación a los ojos de Dios. Y aún la séptima es intolerable para Dios. Y la primera es los ojos altivos. Y dice un montón de cosas. Y termina diciendo, y el que produce discordia entre hermanos. El que tiene una mente enfermiza y produce discordia entre hermanos. Pero el Señor nos ha llamado para que seamos cristianos sanos y entusiastas. Sanos y entusiastas. Es decir, para que nosotros veamos todo desde otro plano superior. Para que no lo veamos desde el punto de vista de los hombres. Para que veamos todo desde el punto de vista de Dios. Para que podamos ir a la palabra y decir, la palabra dice, ¿cómo corrió Jesús a Satanás? Escrito está, escrito está, escrito está. Tenemos que dejar que la Biblia se grabe más en nuestros corazones y en nuestras mentes para decir, escrito está, con todo cariño. Y para ser sanos, Pablo dice, en cambio, en Gálatas 5, en cambio el Espíritu de Dios nos hace producir una revolución interna. Y estos son los cristianos sanos y positivos, los que pueden amar a los demás. Los que pueden amar a los demás. Los que están siempre alegres. Si una persona está sana, ama a todos. Ama aún a los que no lo quieren. Ama a todos, pero no lo hace por obediencia, porque lo tiene que hacer por obediencia, sino porque lo siente por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos lleva a amar. No podemos hacer nada sin amor. No podemos hacer nada sin alegría. La persona tiene que hacer con alegría el servicio para Dios, con alegría el trabajo, con alegría las circunstancias y los problemas, enfrentarlos con alegría, estar siempre alegres y vivir en paz con todos, en cuanto dependa de nosotros. Nos hace ser pacientes y amables. Pacientes es no tener una reacción adversa, violenta, contraria, sino siempre con amabilidad. Nos hace tratar bien a los demás. Y uno se siente bien cuando trata bien a los demás. Nos hace ser benignos con los demás. Tener confianza en Dios. Tener mucha fe en Dios. Nos hace ser humildes. De bajo perfil. Y saber controlar nuestros malos deseos. Nuestros impulsos naturales. No hay ley que esté en contra de todo esto. El Señor nos enseña que por su Espíritu podemos ser sanados. Y en esta mañana, llegando al final de esta reflexión, debemos preguntarnos, ¿tengo alguno de estos síntomas enfermizos en mi vida? ¿Tengo sospechas que me perturban? ¿Soy tan amargo que veo solo lo malo y no veo lo bueno? ¿Tengo
en mi vida reacciones que me llevan a enojarse fácilmente por cualquier cosa. ¿Hay alguna raíz de envanecimiento en mi vida? ¿O tengo rivales? ¿Murmuro contra alguien o contra alguna cosa? ¿Tengo alguna discordia contra alguna persona? Yo creo, hermanos, que debiéramos hacer la práctica frente a la palabra de Dios y hacernos una gran pregunta. Esta es la pregunta. ¿Tengo algo contra alguien? Piénselo. Piénselo. Le voy a decir lo que el Señor dice en su palabra. En Marcos 11:25 dice, si tenés algo contra una persona, cuando estés orando, perdonalo en oración delante de Dios. Mirar desde el punto de vista de los hombres es decir, me tiene que pedir perdón, se tiene que arrepentir, tiene que reconocer el daño que me hizo. No, desde el punto de vista de Dios dice, cuando estés orando, perdonalo. Arrancate la flecha, quebrala. Te bendecís a vos mismo cuando perdonás. Amontonás juicio sobre la otra persona. Perdonalo, orando. ¿Dónde se perdona? En la oración. No delante de la persona. Yo no puedo decirle, ¿sabes una cosa? Que vos me heriste, me ofendiste, pero yo te perdono. No, es en oración. Porque hay que decírselo al Señor y sanar interiormente. Pero dice más. ¿Qué dice Lucas? Si alguien te maldice, bendecilo. ¿Qué es maldecir? No es que hizo una brujería, que hizo un trabajo de maldición. Maldecir es decir mal de alguien. Decir mal de alguien, hablar mal de alguien. Alguien habló mal de ti, de vos, de mí. ¿Qué hay que hacer? Bendecirlo a esa persona. Orar para bendecirlo. Bueno, sí, pero no es justo. Desde el punto de vista de los hombres, no. Pero desde el punto de vista de Dios, sí. Porque yo no voy a frenar las bendiciones sobre mi vida por tener rencor contra una persona. Lo bendigo en el nombre del Señor. Voy a orar especialmente para bendecirlo. No solo lo voy a perdonar, lo voy a bendecir. Pero dice, más todavía, dice, no solamente que lo bendigan, sino que oren por esa persona. Que lo tengan especialmente en oración, que lo cubran. Ahora bien, podemos tener un instante de silencio para pensar. Yo cada tanto hago una lista. ¿Tengo algo contra alguien? Porque no puedo vivir en paz si tengo algo contra alguien. ¿Tenés algo contra alguien? ¿Tenés algo contra mí? ¿No me lo querés decir? Decíselo al Señor. Perdoná delante del Señor. Pero hay una pregunta mucho más dura que esa. Y esta sí que hay que tomarse un instante de silencio. ¿Alguien tiene algo contra mí? Yo no tengo nada con él, pero él tiene algo contra mí. Tal vez lo ofendí y no me di cuenta. No le tengo rencor, pero él tiene algo contra mí. Mateo 5, 23 y 24 dice estas palabras. Dice, si cuando vienes a la casa de Dios y vas a entregar tu ofrenda al altar, tu ofrenda de alabanza, tu ofrenda de dinero, tu ofrenda de vida, y recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja todo, ve a arreglar con esa persona, ponte en paz con esa persona y la paz del Señor y el perdón del Señor vendrá sobre ti. En cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos. Claro que a lo mejor vas a hablar con la otra persona, le pedís perdón y dice, ¿ya que me venía a pedir perdón vos? Yo no tengo nada contra vos, pero vos cumpliste tu parte. En cuanto dependía de vos, estás en paz con todos. Yo me hago una lista, me hice una lista esta semana, y tengo duda de 3 o 4 personas que puedan tener algo contra mí. No voy a tener paz hasta que no arregle. No sé por qué, pero puede ser. Tal vez alguien que dijo mal y lo voy a bendecir.
Cerrá un poquito los ojos. Incliná la cabeza. ¿Hay alguien que te tiene bronca por algo? ¿Hay alguien a quien no tolerás? ¿Podés responder esas dos preguntas? ¿Tengo algo contra alguien? ¿Alguien tiene algo contra mí? Entregásela al Señor. Procurá tomar estos nombres y otros más, si lo podés hacer en tu casa, y procura la paz. Dios bendice y nos sana cuando estamos en paz. Me hago una última pregunta, pueden abrir los ojos. ¿Hay algo que me duele, que me molesta, que no son personas? La injusticia me molesta, la pobreza, la nación, ver cómo está. Tal vez algo en mi familia. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que venir a Jesús. Lo que me duele tengo que llevarlo a los pies del Señor. Me duele tal vez mi inseguridad de salvación, mi falta de preparación para el más allá. Vení a los pies de Jesús esta mañana. Me duele mi escaso servicio para Dios, mi irregularidad en la iglesia, me duele. Vení a Jesús. Me duele mi falta de interés por otros. Me duele que no estoy animando ni apoyando a nadie. Vení al Señor. Me duelen mis problemas familiares, económicos, mi situación laboral, mi negocio, mi profesión, mis estudios, mis decisiones sentimentales. Vení al Señor. Vení al Señor. Este es el momento en que nos preparamos para orar por todas las personas que necesiten oración. Este es el momento en que venimos al Señor con todo el corazón. Hay una oración muy antigua que dice: vengo, Jesús, a ti. Yo voy a pedir que nos pongamos de pie. Si en este momento alguien necesita oración por cualquier tema, por cualquiera de estos temas que he mencionado que te duelen en el alma, voy a pedir que te movilices del lugar donde estás, que vayas a la parte de atrás, si vienes de arriba, allá, a la entrada, a la derecha. Hay hermanos y hermanas que te pueden acompañar por 5 minutos a la sala de oración. Vas a entrar de una manera y vas a salir de otra, porque tu dolor será puesto en las manos del Señor Jesús. Todo lo que te pueda doler en esta mañana. Yo voy a pedir que aquellos que necesitan oración, aquellos que tal vez han venido por primera vez o que han venido muchas otras veces, pero están pasando por una situación difícil, que puedan acercarse en este momento. Mientras les canto una canción, que es esta oración. Esta oración que dice: vengo, Jesús. Vengo, Jesús, a ti. Voy a esperar que salga en la pantalla. Vengo, Jesús, a ti. Primera estrofa dice: de mi tristeza y esclavitud, vengo, Jesús, vengo, Jesús, a tu alegría y a tu virtud. Vengo, Jesús, a ti. De mi pobreza y enfermedad, a ti mi médico celestial, a tu salud y rica bondad. Vengo, Jesús, a ti. De mi
soberbia e intranquilidad. Vengo Jesús, para vivir en tu voluntad. Vengo Jesús a ti. Del sufrimiento que es terrenal, a ti mi médico celestial, para ser libre de todo mal. Vengo Jesús a ti. Tal vez alguien tiene que venir al Señor en esta mañana. Yo le invito a que se agregue al número de personas que pasaron. Este es el momento en que podés movilizarte, ir y pedir oración por lo que te aqueja. De mi pecado y falta de luz, vengo Jesús, al poderoso bien de tu cruz. Vengo Jesús a ti. De la indecible profundidad a tu reino de tranquilidad, a disfrutar por la eternidad. Vengo Jesús a ti. Señor, estamos a tus pies. Queremos ahora presentar delante de ti todas nuestras necesidades. Señor, recibe nuestra oración. Venimos a ti con todo el corazón, Padre. Te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu paz. No hay nada que tú no puedas solucionar, Señor. Venimos a ti con todo el corazón. Permítenos ser cristianos sanos, transparentes, entusiastas. Si alguien esta mañana viene por primera vez a ti, Señor, recíbelo con tu abrazo, con tu beso de amor. Te lo suplicamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.